comenzar. Y Ya. bueno, damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos aquí de los lunes, algunos bastante fieles y participantes de esta actividad. Agradecemos la buena voluntad y disposición de Roberto en hacernos una exposición hoy día justamente sobre lo que significa o algunos tips, ¿no? Algunas claves, estrategias más bien, para hacer una buena presentación que cause impacto, o sea, que remueva las emociones ahí de aquellos que lo escuchan, ¿no? Y que generen, por lo tanto, un espacio de reflexión y más. Así que te damos la palabra, Roberto. Pido que todos cierren su micrófono para que... Ahí al final no se te escuchó bien. Bien. Pido que cierren los micrófonos Okay. para no tener interferencia y escuchar solamente a Roberto. En el momento de participar, posteriormente, ahí se van abriendo. Yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes durante la presentación, así que cada uno que quiera contestar, abre su micrófono y contesta. ¿Okay? Muy bien. Eso se puede, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ok, entonces comenzamos. Bien, buenas tardes a todos y a todas, como se acostumbra a decir ahora. Efectivamente, como decía Irene, el objetivo es compartir algunas ideas sobre cómo hacer mejores o más efectivas presentaciones cuando queremos lograr algún objetivo importante. Y lo que les quiero transmitir hoy día, porque no vamos a poder verlo todo en completo detalle, es que el PowerPoint no es esencial para hacer una presentación. Hacer un PowerPoint o mostrar un PowerPoint no es hacer una presentación. No es eso. Y que lo más importante, la idea más importante que les quiero transmitir es que antes de preparar nada, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que queremos lograr con la presentación. Las cosas que vamos a hablar son muy de sentido común, como las dos que acabo de decir, pero ustedes saben que el sentido común es a veces el más escaso de los sentidos. Así que vamos a ver esta especie de técnica o metodología para lograr estas presentaciones más efectivas. Y esto es bastante fácil, no exige ningún aprendizaje, al contrario. No hay que ni siquiera saber PowerPoint, mientras menos PowerPoint sepan, mejor. Bueno, entonces, si una presentación no es un PowerPoint, ¿qué es lo que es? Esa es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué es una presentación? Abre su micrófono y no. Poder comunicar a la gente las ideas. Ya, poder comunicar a la gente las ideas. ¿Qué más? Exponer un tema. Exponer un tema. Raimundo, ¿qué es lo que es una presentación? En el caso mío, entregar información. Entregar información, ¿ya? Ahora, por lo que tú dices, si estamos hablando de una presentación para un logro específico, proyecto, llamemos, tiene que ser un elemento convincente, uno, de que lo que uno está planteando vale la pena, es interesante, para que la persona quede con una actitud favorable. Y segundo, sobre eso entregar un tema mostrando un poco el camino, las vías que se van a usar para eso que se está proponiendo. Ok, gracias. Gracias a todos. Efectivamente, una presentación es comunicar, es un acto de comunicación. Cuando hablamos de una presentación siempre estamos pensando en un presentador, a veces pueden ser varios presentadores, y alguien que está escuchando, que es una audiencia. Entonces es un acto de comunicación entre el presentador y la audiencia. ¿Ya? Pero no es solamente comunicar, es buscar lograr un objetivo. El presentador, al hacer la presentación, busca lograr un objetivo. Entonces, hay
estamos llenos de presentaciones y estoy seguro que muchos de ustedes actualmente o antes de retirarse participaron en muchas presentaciones. Ejemplo, un dirigente sindical le hace una presentación a sus socios, a los socios del sindicato para convencerlos de que vayan a huelga. Un vendedor de una empresa de consultoría se reúne con los gerentes de un potencial cliente y los trata de convencer de que compren su solución, ¿ya? O el ejemplo más odiado en estos días, un candidato político, un político trata de convencer a alguien que voten por él o por su idea. O en el caso nuestro, en el mundo de las organizaciones sociales o de las ONG, un líder de una ONG presenta un proyecto para lograr un financiamiento. Todos estos son ejemplos de presentaciones y son un mecanismo fundamental en la vida social y de las organizaciones, ¿ya? Entonces, estas presentaciones, como he dicho, son un acto de comunicación por el cual un presentador o un relator busca lograr un objetivo con una audiencia determinada. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. Estas presentaciones muchas veces son o no tan buenas. ¿Qué cosa les ha molestado más a ustedes cuando han estado en la audiencia de una presentación? Que sea, ¿Qué cosa les que sea monótona. ya aburrida, monótona? Que sea excesivamente larga. Efectivamente, Que esté muy alejada de la realidad. ¿ya? Poco focalizada. Poco focalizado. ¿Por qué una presentación podría ser excesivamente larga? ¿Qué podría hacer que el presentador incurra en ese error? Demasiado detalle. Entrar en demasiado detalle, Repetir muchas ideas. ¿sí? Querer demostrar lo sabio que es. Disperso. ¿Ah? ¿Peso? Podría Disperso. ser, podría ser. ¿Sí? Ajá. ¿Qué otra cosa mala ocurre en las presentaciones? ¿Qué otra cosa consideran ustedes que son errores? El Bueno, a perder, veces No es aparecen necesario dar detractores. ejemplos y no se dan ejemplos. A veces es muy necesario dar un ejemplo y no se da ejemplo. ¿Ya? yo considero Alejandra. que el presentador que pierde de vista a la audiencia dio su presentación. Si se está Ujú. haciendo la presentación a sí mismo y no está en los zapatos de los otros. Eso Perdona, es. perdona, Irene, Alejandro Johannes quiere entrar. Entré. No, sí, ya hace Entró. mucho que le di Entró. el paso. Gracias. Ok. Pero Efectivamente, también hay muchas otras cosas que ocurren. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se usa PowerPoint, se prepara mal el PowerPoint. Por ejemplo, se usan láminas con mucho texto, o con la letra muy chica, o las láminas de una a la siguiente van cambiando de estilo y el público dice, ¿por qué cambió el color de fondo? ¿Qué significará esto? O el presentador, en lugar de explicar, lee las láminas. ¿Les ha pasado eso? Sí. sí, El presentador, en lugar de explicar lo que su información, se limita a leer las láminas, con lo cual la gente incluso puede sentirse insultada, porque uno dice, bueno, si yo ya sé leer, entonces ¿para qué me leen en voz alta algo que yo puedo leer solo? ¿Por qué no me lo explican? Entonces, un poco buscando eliminar estos problemas, y el problema más importante es que la presentación no logra el objetivo. Peor todavía, puede ser que el presentador termine desprestigiándose, ¿no es cierto? Porque dice, este tipo no sabe hacer presentaciones, no sabe lo que quiere, me confunde, ¿eh? Entonces, de eso se trata, ¿ya? ¿Sí? De buscar lograr el objetivo. Ahora, voy a ser contradictorio conmigo mismo. Ahora, yo voy a usar un PowerPoint, ¿ya? Pero ¿por qué voy a usar un PowerPoint? Porque considero que es necesario para una mejor comprensión de lo que estoy tratando de explicarles. Y aquí vamos a mostrarles los problemas técnicos del Zoom y necesito saber si lo ven. Sí, perfecto. ¿Sí? Una cosa con 6
6 círculos. Exactamente. ¿Sí? Ya, perfecto, qué bueno. Me alegro mucho. Bien, este es el método que yo uso para hacer presentaciones. Esto yo lo aprendí leyendo, investigando a mucha gente que ya ha pensado en este tema. Este es un tema ampliamente estudiado y lo usé mucho para enseñarle a alumnos de magíster en la Universidad Católica a hacer su presentación de título a varias decenas de estos alumnos. Y este es un método de 6 pasos. Hoy día no vamos a poder entrar en detalle de todo porque nos tomaría mucho tiempo. Y lo que voy a hacer es concentrarme en los que creo que son los más importantes, que son el primero y el cuarto, por eso evitar explicarles brevemente los otros, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es ver el de los objetivos. Los objetivos. Un dato muy importante, ¿eh? Es un error mío como presentador. Se me olvidó una parte de la presentación. En este método nosotros no hablamos de PowerPoint. Recién empezamos a hablar de PowerPoint en la cuarta etapa. O nunca. Bien, ¿qué es esto de definir los objetivos? Es realmente muy fácil, solo hay que darse el trabajo de hacerlo. Y es preguntarse qué es lo que queremos lograr de la presentación. ¿Por qué estamos haciendo la presentación o para qué? Ahora, si mi objetivo es demostrar que yo soy muy inteligente, perfecto. Si ese es mi objetivo, no hay problema. Siempre que yo reconozca que ese es mi objetivo. Pero mi objetivo puede ser convencer a alguien de algo, que me compren algo, que voten de una cierta manera, ¿no es cierto? Entonces las preguntas que yo me puedo formular son o todas estas o algunas de estas. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto que yo quiero lograr en las dos primeras? ¿Qué quiero que ocurra? Yo estoy haciendo esta presentación no para declamar algún bello pensamiento, estoy haciéndolo para lograr que algo cambie en la mente de los que me escuchan, en el corazón de los que me escuchan. ¿Ok? Esas serían las dos primeras preguntas. La tercera pregunta es mucho más concreta. ¿Qué quiero que hagan la gente después de la presentación? Que se paren y se vayan a dónde. Que hagan qué, que hablen qué, que ejecuten cuál acción. ¿Ya? Y también muy importante es que ¿qué quiero que la audiencia se lleve consigo? ¿Por qué? Porque especialmente los que han hecho clases y han hecho clases mediante presentaciones de PowerPoint saben que los alumnos no recuerdan casi nada de lo que se les enseña, sino que recuerdan muy poquito, quizás el 5%. Después estudian y repasan, pueden acordarse más. Pero de la presentación propiamente tal, uno se lleva muy poquito. Entonces yo necesito asegurarme que lo que la gente se lleva sea la idea crucial, la idea fuerza, la idea más importante que yo les quiero transmitir. ¿Ya? Yo les quiero mostrar ayer de respuestas a estas preguntas. Supongamos que yo quiero que me aprueben una determinada propuesta. Obviamente que aprueben la propuesta. ¿Qué impacto quiero provocar? Yo quiero que la audiencia cambie su opinión sobre mi propuesta y la valore, por ejemplo, por sobre la propuesta de la competencia o por sobre propuestas alternativas. ¿Ya? ¿Qué quiero que hagan después de la presentación? No me basta que la valoren. Yo quiero que hagan algo. Que, por ejemplo, si mi audiencia son los gerentes de una empresa, yo quiero que en el siguiente comité ejecutivo donde ellos participan, recomienden que nos contraten nuestra proposición. ¿Ya? ¿Qué quiero que se lleven? Quiero que se lleven en este caso un estado emocional, que es la tranquilidad de que somos mejores, de que nuestra propuesta es la mejor. ¿Ya? Y que no se están equivocando. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, un poco más suelto, digamos, ¿no? Los anteriores eran todos de una sola presentación. Aquí, supongamos que yo quiero convencer a una empresa de que adopte una nueva estrategia. Pero yo sé que esa estrategia tiene objeciones. Entonces, ¿qué quiero lograr? Eliminar las objeciones, anular las objeciones. Convencer a la gente que tiene esas objeciones de que esas objeciones no son válidas. Ese es un ejemplo. ¿Ya?
vayan preparándose porque les voy a pedir que trabajen en esto en un segundo más. ¿Qué impacto quiero provocar? Supongamos que en una ONG que sea cliente de la Fundación Más, quieren hacer un proyecto, pero todos están pesimistas. Dicen, no, esto no va a resultar, no vamos a conseguir el financiamiento, es muy difícil, no, ya lo tratamos de hacer el año pasado y no resultó. Entonces, quizás el impacto que yo quiero provocar es cambiar un cambio de estado de ánimo, del pesimismo al optimismo. ¿Qué quiero que hagan? Supongamos un sindicato, que voten por terminar la huelga. O sea, les estoy pidiendo una acción concreta, concreta. Que yo quiero que ocurra esa acción, por supuesto. ¿Qué quiero que la audiencia se lleve? Un ejemplo de la pandemia. En este caso, ¿qué quiero que se lleven? Que se lleven un ítem de información, un procedimiento, una manera de cómo usar las mascarillas. Y quiero que eso, nadie se olvide de eso. ¿Qué pasa si yo no tengo definidos estos objetivos? Si no los defino con este nivel de precisión. La presentación que voy a producir y entregar no necesariamente va a llevar a lo que yo quiero. Quizás va a llevar a otro objetivo que yo no quería, o peor de todo, la audiencia al finalizar la presentación va a decir, ¿y esta presentación para qué era? No me quedó claro para qué era. ¿Qué es lo que quería? ¿Ya? Completamente distinto. Si yo como presentador tengo muy claro lo que quiero hacer, entonces voy a ser capaz de transmitirlo. Hagamos un pequeño experimento. Supongamos esta situación, y yo les voy a pedir a ustedes que me hagan sugerencias. Supongamos que ustedes hicieron una investigación, por ejemplo, un estudio. ¿No? Hicieron un estudio del impacto de las cuarentenas en la mortalidad del coronavirus. O hicieron un estudio de cómo se correlaciona el uso de celulares con el consumo de alcohol. O cualquier estudio, y ustedes lo quieren presentar. Les toca presentarlo a una audiencia. ¿Cómo definirían su objetivo? Pueden abrir sus micrófonos y intenten decirme cuál sería el objetivo de la presentación. Yo creo que lo esencial sería que tú estás proveyendo información. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué quieres lograr? Mostrar los resultados. Sería comunicar esa información, comunicar esos resultados. ¿Ya? ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que quiero producir? Cambio de actitud, que sepan, tú quieres que hagan, que usen la mascarilla o que usen menos el teléfono ya que son alcohólicos, cosas. ¿Ya? Que tomen conciencia de los problemas que se enfrentan, no solamente la persona en forma personal, sino que a todos los que lo rodean. ¿Ya? Ok. Convencerlo de que le conviene hacer la cuarentena. ¿Ya? Ok. Entonces, ven ustedes que muchas veces, y puede que les haya pasado a algunos de ustedes, uno enfrenta el diseño de una presentación sin tener esta claridad. Entonces uno empieza a juntar láminas de otros PowerPoint que le resultaron, salieron bonitas, y las pone todas juntas y dice, ah, sí, esta está buena, la voy a cambiar un poquito, voy a bajar una imagen de internet que me sirve aquí, la instalo y armo un PowerPoint y estoy feliz de la vida y lo presento y resulta que ni siquiera tengo claro para qué lo estoy haciendo. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, cuando yo trabajaba en una empresa de consultoría, íbamos a hacer una presentación a un cliente por un PowerPoint y le pedí a una persona que le preparara, me la mostró y había una imagen de una de las instalaciones, era una fábrica o algo, una imagen de una de las fábricas del cliente en el PowerPoint. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y para qué está esta lámina aquí? ¿Para qué está esta foto de la fábrica? Dice, no sé, la busqué en internet y la encontré.
Yo sé que la puse. O sea, no cumplía ningún rol dentro de la presentación. Íbamos a hacer perder tiempo al cliente viendo una foto de algo que ya conoce y que no cumplía ningún mérito de la presentación. ¿Ya? Ok. Sería bueno que les preguntara ahora si tienen dudas sobre esto, sobre el tema del objetivo. El objetivo es fundamental. Si yo no tengo claro el objetivo, malamente puedo hacer la presentación. ¿Alguna duda? No, está clarísimo. ¿Está clarísimo? Bien, avanzamos entonces. Entonces, dentro de este método, ya hablamos de definir aquí los objetivos. Muy brevemente, entender el contexto es muy obvio, es entender con quién vamos a hablar y en qué condiciones vamos a hablar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Ahora que estamos en la pandemia, generalmente están en una sesión de Zoom. Pero cuando termine la pandemia, algún día, y antes de la pandemia, era muy importante esta pregunta. ¿Quiénes son? Son los gerentes de una empresa. ¿Dónde están? ¿En la sala de directorio? No, en el casino. No, están en el patio. Es muy distinto hacerlo en distintos lugares. ¿Hay ruido ambiental o no hay ruido ambiental? ¿Va a ser calor o va a ser frío? ¿Van a haber interrupciones o no van a haber interrupciones? Roberto, Y perdón, esta gente... tiene que ¿sí? ver eso con el público objetivo, entonces. Por supuesto, por supuesto. El contexto se refiere al público objetivo y al ambiente que va a rodear la presentación. Ahora, este público objetivo, ¿qué espera del presentador? ¿Qué expectativas tiene? Esta presentación ocurre en un contexto de cuáles eventos. Hubo un fracaso relacionado con esto hace pocos meses, hubo un éxito, es algo que es totalmente nuevo o no es totalmente nuevo. Estamos en un momento de crisis económica, estamos en un momento de auge económico. Tenemos que entender todos esos contextos, ¿ya? Y muy importante es el estilo de las personas. Entiendo que aquí tenemos varios psicólogos, pero nosotros no tenemos todos el mismo estilo cognitivo. Hay gente que le gusta mucho lo racional y los argumentos uno tras otro. Hay gente que es más emocional. Hay gente que es más, le gustan más las imágenes que los números. Etcétera. Cada persona es diferente. Por ejemplo, hay personas que les molesta que les expliquen demasiados detalles de las cosas. Basta con que le digan algunas ideas generales y ya entendió. En cambio, hay otros que requieren evidencias detalladas para comprender y aceptar una idea. El desafío es cuando en nuestra audiencia hay una mezcla de estilos. Ahí estamos complicados, ¿no? Ese es el contexto. Hay alguien que tiene dos celulares, o sea, dos. Gracias. Como que se escucha un eco. Bien, el tema de reunir material es muy simple, es reunir todos los antecedentes que sean necesarios para realizar la presentación y, no menos importante, anticiparse las preguntas que les podrían hacer, ¿ya? Y quiero ir rápidamente al tema del guión. El guión es algo muy importante, es cómo vamos a hacer la presentación. Y el guión en este caso es idéntico al concepto de guión en una obra de teatro o en una película. Es la definición detallada de qué es lo que va a ocurrir en la presentación minuto a minuto. ¿Qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces es el camino que nos va a conducir, si ustedes quieren, de la mano. Vamos a tomar a la audiencia de la mano y le vamos a llevar de su estado inicial al estado al que queremos que lleguen, ¿no? Entonces es el diseño de todo lo que va a ocurrir durante la presentación. Es responder a este tipo de preguntas. ¿Qué vamos a hacer durante la presentación? ¿En qué minuto? ¿Quién lo va a hacer? Quizás hay más de un actor dentro de la presentación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con PowerPoint? ¿Sin PowerPoint? ¿Mostrando un video? Si estamos fuera de Zoom, caminando, o saltando, o bailando, o vamos a traer una orquesta que toque una música, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay infinitos recursos.
Estos son ejemplos de partes de un guión. No crean que es, por favor, no lo lean como un guión, cada fila aquí es de distintos guiones. Y esto es un formato sugerido, no tiene por qué ser así. Podemos indicar quién hace la acción, cuál es la acción que hace, qué dice. Por ejemplo, aquí pregunta al público, le hace la pregunta, espera que 2 o 3 personas respondan. Aquí muestra un objeto físico, lo levanta. Muestra un objeto físico y dice, mire, esta es la nueva cámara que hemos sacado al mercado. Algo material. Entonces, la idea importante del guión es que hay una definición detallada de cada uno de las acciones y de los pasos que vamos a dar para hacer la presentación. Ahora aquí hay una pregunta importante. ¿Cuán detallado tiene que ser el guión? Yo sé que por ahí está mi amigo Rubén, que él aboga por hacer guiones muy detallados. Prácticamente escribir cada una de las cosas que se van a decir. Y está bien, eso está muy bien, puede quitar un poquito de espontaneidad, y en otros casos no hay tiempo para hacer algo tan detallado, o simplemente el presentador es tan experimentado que no necesita tanto detalle, o quizás la presentación no es tan crucial o crítica o importante como para hacer eso. Por lo tanto, el guión puede ser un poquito menos estructurado o súper estructurado y súper detallado. Ahora, ¿cómo es un buen guión? No cualquier guión sirve. ¿Ustedes han visto alguna vez una película aburrida? Irene, ¿has visto películas malas? Muchísimas. Muchísimas. Bueno, las Y para otras la mitad. buenas. Claro. Hemos leído libros que no lo podemos soltar hasta que lo terminamos. ¿Quién ha leído alguna vez un libro entero en una tarde? ¿No es cierto? Y otros libros se demoran semanas hasta que lo terminamos de leer. Entonces hay buenos guiones y malos guiones. En el caso de las presentaciones, nosotros vivimos, como ustedes saben, en un mundo que no hay tiempo, que estamos bombardeados de información, que queremos que las cosas sean rápidas y vamos al grano de una vez. Y por lo tanto el guión tiene que ser minimalista. Yo no pongo nada en el guión, nada que nos sirva para el objetivo final. Y muchas veces hacemos un guión, estamos muy contentos con el guión, tenemos que dejarlo descansar un día, volvemos al día siguiente y vemos, aquí hay un elemento que no conduce al objetivo, sacarlo. ¿Ya? Y por lo tanto, el guión también nos va a llevar a una presentación corta. Ustedes dijeron antes que uno de los problemas de las presentaciones es que son muy largas, y efectivamente tiene que ser corto. ¿Ya? Nuestros attention spans, nuestros intervalos de que somos capaces de estar atentos a algo son cada día más cortos. ¿Ya? Necesitamos una introducción que capte la atención. Esas películas que empiezan con una persona caminando y el edificio que está al lado explota. ¡Pah! Mueren 10 personas en los primeros 10 segundos de la película. ¿Ya? Eso es una introducción que capta la atención. Ahora, como no vamos a hacer explotar edificios en todas nuestras presentaciones, ¿de qué forma lo podemos hacer? Hay técnicas, por ejemplo, hacer preguntas, dejar un misterio, hacer un desafío, desafiar a la gente, prometerle algo maravilloso que pareciera imposible, ¿no? Y dejar la curiosidad de ver cómo el presentador o relator va a resolver ese imposible. Entonces, una introducción que capte la atención y tiene que ser inmediata. Las primeras frases que va a decir una persona. Es muy importante cuando ustedes hagan una presentación que se aprendan de memoria, pero muy bien las primeras frases que van a decir. Yo no sé si lo logré o no lo logré, pero yo lo que les dije era, ¿qué es lo que usé yo como introducción? Les dije, hacer una presentación no es hacer un PowerPoint. Entonces, espero haber creado en alguno de ustedes un sentido de curiosidad de decir, bueno, entonces ¿cómo? Después, a lo largo del guión hay que mantener la atención. Piensen en una novela policial, partimos con el asesinato, todos piensan que el mayordomo es el asesino, y a las
30 páginas queda evidente que el mayordomo no es el asesino y que hay que buscar otro posible culpable. ¿Qué hacemos ahora? Mantenemos la atención, buscamos otro culpable. Y el autor de la novela policial es un maestro en llevarnos de la mano de un misterio a otro y mantener la atención. Y finalmente un buen guión va a tener un buen cierre también. ¿A quién le ha pasado lo siguiente? Yo hago una presentación, hago un PowerPoint maravilloso, presento el PowerPoint, explico todo lo que tengo que explicar, me aparece la última presentación y no sé cómo cerrar, no sé qué decir. ¿Han visto que los lolos ahora dicen, y eso? Y nada. Y nada más, pues claro, y eso. Y eso es, no sé cómo terminar esto. Entonces, el cierre es súper importante, hay que tenerlo bien planificado, y por supuesto que el cierre es lo que abrocha el objetivo que quiero lograr. Es como decir, y por lo tanto, espero que ustedes hagan ahora lo siguiente, vayan y voten en contra de la huelga. O vayan y mañana en el comité ejecutivo aprueben nuestra propuesta. Y hay también técnicas para hacer estos cierres. Entonces, un buen guión, corto, minimalista, y que capte la atención de la gente todo el tiempo. Ahora, hay dos grandes tipos de guiones que en la práctica hay que usar ambos. Es difícil esto, pero especialmente para los que somos más ingenieros o matemáticos, hay en dos extremos. Hay un guión que puede ser completamente racional y lógico. Yo quiero demostrar algo, quiero demostrar que una recomendación es adecuada, o quiero vender algo, y lo demuestro lógica y racionalmente. Igual como se demuestra un teorema. Parto de ciertos supuestos aceptados por todos, y voy mostrando datos, evidencia, y dado esto, por lo tanto esto, por lo tanto esto, por lo tanto, esto es lo que yo quiero. Y eso está perfectamente bien. El único problema con esto, imagínense que ustedes están tratando de convencer a alguien que deje de fumar. Entonces se van por el camino racional. Entonces dice, mira, hay 24 estudios que demuestran que las personas que fuman mueren prematuramente de cáncer al pulmón. Los cigarrillos contienen una sustancia que se llama nicotina, que tiene este y este efecto dañino. ¿Cuántas personas después de esa presentación van a dejar de fumar? ¿Cuántas creen ustedes que van a dejar de fumar? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? No va a tener ningún efecto esa presentación. Porque no me convencí, no me convenciste. Claro, que nosotros, Alejandra. Yo iba a decir que a mí no me convencería porque eso le pasa a los demás, no a mí. Claro, ¿por qué? Pero, ¿qué es lo que estamos dejando fuera de esa presentación y que impide que yo deje de fumar? Una emoción, un Claro, impacto la parte emocional. Los aspectos emocionales de los seres humanos son mucho más poderosos que los aspectos racionales. Entonces tiene que haber también una componente emocional que movilice las emociones de la audiencia. Y aquí se puede entender bastante bien si pensamos en los niños. ¿Cómo nosotros convencemos a los niños de cosas? ¿Y cómo les vendemos ideas? Bueno, les contamos fábulas, hacemos metáforas, le mostramos que otras personas importantes sí dejaron de fumar, ¿cierto? O sea, como ustedes ven, este, que son personas muy respetadas por ustedes, dejaron de fumar y ahora están felices, ¿ya? Y por supuesto, y yo no soy psicólogo, así que no voy a entrar en detalle acá, pero muchos presentadores y en muchas ocasiones, incluso sin querer, estamos usando las necesidades psicológicas de la audiencia. Piensen en lo que son los cultos, cómo manipulan a la gente a través de sus necesidades psicológicas de pertenencia, de validación, de reconocimiento, etc. Obviamente, en este lado de la ecuación estamos siempre con el riesgo de cometer algún acto falto de ética.
pero no tenemos tiempo ni es el momento de hablar de eso. Si somos muy audaces, muy hábiles en el manejo de las emociones de los demás, podemos manipularlos. Pero no es tema para que lo hablemos hoy día. Ahora, ¿cuál es el guión ideal? Es una mezcla de ambas cosas, ¿cierto? O sea, no basta con que a mí me expliquen racionalmente una idea y yo la voy a aceptar, sino que también tiene que tocar la fibra emocional, porque si no, no va a haber cambio. Bien, eso es el guión. Los últimos dos pasos que no vamos a poder entrar en detalle por el tiempo, es que es la producción de la presentación. Recién ahora, después de estos 4 pasos, nos ponemos a armar la cosa. Si vamos a usar un PowerPoint, recién ahora lo escribimos. O lo diseñamos. Y hacemos todo lo que sea necesario para producir la presentación quede perfectamente lista para ser, valga la redundancia, presentada. Y finalmente, algo que muy poca gente hace, yo lo hice hoy día, y fue muy bueno, es ensayar. Ensayar. Nosotros, dentro de la Fundación MAS, estamos con varios de ustedes en un equipo que está relacionado con los fondos concursables, y queríamos hacer una presentación, y se la mostramos a, no me acuerdo cómo se llama el organismo interno de la Fundación que se lo mostramos, comité de gestión, o Equipo de no sé cómo se gestión. llama. ¿Ah? Equipo de gestión. El equipo de gestión, y aprendimos montones con esa presentación. ¿Saben por qué? Porque fue terrible, fue mala. Entonces, las peores presentaciones en los ensayos son las que más aprende uno. Entonces, es muy importante esto de practicar y ensayar. Finalmente, entonces, y aquí voy a terminar yo, lo que yo les quería convencer, lo que yo les quería transmitir es que una presentación es mucho más que un PowerPoint. Yo sé que usamos mucho el PowerPoint porque es una herramienta poderosa y es una herramienta útil. El problema es cuando abusamos del PowerPoint, cuando en lugar de hacer una presentación, hacemos un PowerPoint y lo llenamos de datos, de información, y jugamos con las animaciones, y las cosas se mueven, se agrandan, se achican, y eso no tiene nada que ver con el objetivo que queremos lograr. Entonces, una presentación no es un PowerPoint. Y definir el objetivo es fundamental para lograr efectividad. Es de perogrullo. ¿Por qué? Porque efectividad, ¿qué es lo que es? Efectividad es conseguir un objetivo. Entonces, si yo no sé lo que quiero conseguir, malamente lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. Y por lo tanto, todo tiene que ser diseñado y puesto allí solo en función de ese objetivo. Bueno, yo les agradezco que me hayan tenido paciencia estos minutos, y por supuesto que vamos a las preguntas si es que hay. Voy a sacar esto de acá. Ahora los veo a todos. Tengo una pregunta, Roberto. Sí. Quería preguntarte, en tu experiencia, bueno, depende de la audiencia y depende del presentador, pero ¿es mejor facilitar las preguntas durante la presentación, o hay muchos presentadores que dicen voy a hacer mi presentación y al final las preguntas porque no quieren que los interrumpan? Bueno, yo creo que hay dos situaciones. Una es el presentador que se siente un poco inseguro de sí mismo y les perturba que los interrumpan con preguntas, lo cual no es bueno, por supuesto. Pero si pensamos en un presentador que no tiene ese problema de inseguridad, depende de los objetivos y del contenido. Si el contenido es muy complejo y, por ejemplo, técnicamente complejo, la verdad que no hay una regla. Depende del contenido. Porque si yo voy explicando algo y un punto no se entiende y es fundamental para entender lo que sigue después, es mejor que lo aclaren antes, que se aclare antes. Ahora, ¿cuándo esperaría yo hasta el final? Cuando mi argumento es tal que no se va a entender si me interrumpen, que no ven todo hasta el final. Pero es difícil, a mi juicio es difícil establecer un criterio bien definido. Lo que sí yo haría es preguntarme
conscientemente antes de la presentación, en el diseño de la presentación, si lo voy a permitir o no. Para que no sea una sorpresa. Y anunciarlo. Si yo no voy a permitir preguntas, anunciarlo. En general, toda la mecánica de la presentación es bueno anunciarla al comienzo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué espero de la audiencia haga? Por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas veces les decimos, escriba su pregunta en chat, que es un mecanismo válido. Ahora, ojo con eso, si yo acepto preguntas en chat, alguien tiene que mirarlas. Y normalmente el presentador no tiene la capacidad de hacer su presentación y mirar las preguntas al mismo tiempo. Entonces tiene que tener un ayudante. ¿Alguna otra pregunta? Roberto. ¿Sí? Mira, primero, digamos, de verdad agradecerte porque los que estamos, digamos, empeñados en traspasar nuestros conocimientos a la audiencia de este cambio que nos significó, digamos, salir de la presencialidad al online. La verdad que es una muy buena herramienta el clarificar el uso del recurso para comunicar bien a través de las presentaciones. Así que te agradezco realmente porque también quería decirte que una de las cosas que realmente vemos nosotros los que es cuando hacen muchas presentaciones porque creen que entre más presentaciones la comunicación va a ser mejor. Y cuando no toman los tiempos adecuados, hemos visto en algunas presentaciones que nos ha tocado participar, es que al principio parte muy bien, pero como les queda poco tiempo, empiezan a pasar, entonces yo creo que cobra mucha relevancia, Roberto, que el objetivo esté claro y los tiempos estén claros. O sea, si yo tengo 45 minutos, así como tú tenías media hora, en media hora fuiste capaz de ordenar tus presentaciones y darle la claridad absoluta porque la verdad es que a veces se confunden, que entre más presentaciones creen que es mejor la comunicación hacia el objetivo. Así que te agradezco y de verdad que es una buena contribución para lo que estamos armando a los equipos. Roberto. Quería decirles que lo que yo les presenté hoy día es una parte de esta especie de metodología. Por ejemplo, hay un capítulo entero de cómo hacer el PowerPoint. Que el que necesite, digamos, podemos conversar en directo o en otra ocasión los trucos para hacer un buen PowerPoint. O podría ser otra presentación, Roberto, ¿eh? Porque yo creo que... Tranquila. Lo que pasa es que yo creo que diste en el clavo con muchas cosas, muchas necesidades que estamos enfrentando en este periodo. Y ese tema puede ser muy atractivo. Sí. El de la técnica. Claro, porque... Sí, ¿cómo construir? Sí, podemos hacerlo si quieren. En la segunda etapa. Quizás podría ser en una sesión aparte, porque no sé si se puede en media hora. Próximo lunes, y nos damos más tiempo. Próximo lunes tenemos ya una actividad programada, podría ser en 15 días más. Bueno. Requiere más tiempo. Bien, Roberto, gracias. Justamente partimos antes, pues podemos partir a las 11:30. Jaime, quiere hacer una pregunta. Abre tu micrófono. Sí, ya, sí. Oye, mira, Roberto, bueno, impecable lo que presentaste, pero la consulta mía es la siguiente. Cuando yo recién empecé al tema de la capacitación, relatoría y todo el cuento, para mí era súper importante presentar mi currículum, porque entendía yo, con la inexperiencia que tenía, que eso me empoderaba. Entonces, el señor tanto, lo estudió allá, todo el cuento. En la medida que fue transcurriendo el tiempo, empecé a percibir que las audiencias con las cuales trabajaban, el currículo no tenía ninguna relevancia si el relator era malo o la relatora era mala. Y desde esa mirada fui cambiando y empecé a presentarme simplemente como Jaime Méndez. Y empezaba a hablar sobre la temática que nos había convocado. Y hoy día ni siquiera digo mi apellido, sino que simplemente digo, hola, mi nombre es Jaime y vamos. ¿Y sabes qué? Y el tema es que con eso, por lo menos a mí me pasa, uno logra poder generar una transversalidad con la audiencia. Porque cuando yo presentaba mi currículum, me colocaba como el superhombre, o el super relator, o el super que sabía todo, y la audiencia quedaba muy disminuida.
y sentía yo que me era más difícil llegar a la audiencia. En cambio hoy día, bueno, hoy día lo digo en términos contemporáneos, porque hace tiempo que hago lo mismo, la técnica yo parto de inmediato, no doy ningún currículum, no hablo de mí, simplemente me paro y empiezo a conversar contigo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se genera esto, lo que lograste tú, por ejemplo, que estoy hablando con un amigo, y el compadre me habla, y la niña me habla, y yo le contesto, y se genera, lo que recojo el concepto de la Alejandra, se genera una empatía con la audiencia. ¿Y eso te derriba a qué? Te derriba, por ejemplo, las audiencias que son contrarias, te derriba las audiencias que no participan mayormente, es decir, esa vinculación que se genera, y concluyo con esto, al tiro, esa comunión que se genera, hace muy transversal toda la relación. Entonces, tu recomendación, ¿cuál es? Me presento con el gran currículum, no pesco el currículum, simplemente hablo, o al final digo quién era. Ya. Bueno, mira, esto es como decía el Guaso, en todas estas cosas es como el Guaso dice es relativo, depende. Esto es una cuestión cultural. Si tú estás en una cultura que favorece esa horizontalidad que tú mencionas, eso es lo mejor. Pero hay culturas donde la jerarquía es muy importante. Entonces, si tú no te presentas como una persona poderosa, pierdes. Porque dice, ¿y este tipo quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién le dio autoridad para hablar de esas cosas? Entonces hay que considerar cuál es la cultura prevaleciente en el lugar y en el momento donde estás hablando. Hoy día vivimos mayormente en una cultura democrática, y, todos somos amigos. No sé si se han dado cuenta ustedes que la mayoría de nosotros somos mayores de, que muchos jóvenes hoy día nos tutean sin preguntarnos nada antes. Cuando yo era joven, yo jamás tuteaba a un mayor, pero a menos que fueran mis padres los tuteaba, pero a mis tíos, todos eran ustedes. Entonces las culturas van cambiando. Pero yo creo que tu análisis es correcto, es decir, por ejemplo, si yo me presento como un súper experto en algo, disminuyo la audacia de la audiencia para hacer preguntas. No, ¿cómo voy a hacer el ridículo preguntándole esto a ese señor que sabe tanto? Buena pregunta. Oye, Roberto, una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que una presentación debería durar como máximo para ser efectiva? Si dejamos fuera el periodo de preguntas, ojalá que 30 minutos, 45 minutos máximo. O sea, por ejemplo, la cuenta presidencial del otro día, no sé cuánto duró. Por lo menos... No, o sea, la gente no... Es que también es cultural. Antes nosotros teníamos mucho tiempo para las cosas, pero ahora todo es instantáneo, todo rápido. Tenemos que ir a hacer otra cosa. Y lo peor de todo es que en inglés se dice attention span, el periodo en el cual somos capaces de mantener la atención sobre un tema es cada vez más corto. Entonces, mientras más corto, mejor. Rubén. Sí, yo también creo que todo es relativo, todo esto es muy demasiado relativo, uno diferenciar lo que es una presentación de una entrevista. Cuando uno va a una presentación, pues uno tiene el control total del tiempo, del contenido, de los objetivos, de todo. Y en ese sentido, pues uno sencillamente prepara la presentación logrando esos objetivos. De luego, tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. Por eso, en materia de emprendimiento, siempre se habla de los speech para efectos del elevator speech, que es justamente una técnica para que en un cortísimo tiempo uno pueda vender su idea de negocio. Y se asimila mucho a subirse en un ascensor y mientras el ascensor sube, en esos 2 minutos, 3 minutos, uno tiene que hacer la presentación de lo que uno quiere vender. Entonces, toda esa tecnología o esa metodología se ha también trasladado a todo este tipo de eventos y hoy por hoy es difícil que a uno le den más de 15 o 20 minutos para una presentación. Entonces, eso implica de que uno tiene que hacer una preparación
muy importante, muy seria y muy responsable de lo que va a decir. Y ahí está el secreto, tratar de, en el menor tiempo posible, con una buena dinámica, con un buen acompañamiento de diapositivas o no, buen discurso, o de anécdotas, experiencias, lo que sea, lograr llegar a la audiencia, y ese es el secreto. Yo fui durante muchos años profesor de evaluación de proyectos en la UTEM, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, y trataba de ver cómo les lograba llegar a los estudiantes, que para mí siempre fueron un dolor de cabeza. La academia para mí fue un problema siempre. Nunca me gustó la academia. Me gustaba siempre el trabajo con emprendedores, con personas ya formadas, adultos, porque ya estaban con emprendedores que ya estaban interesados en lo que iba uno a decir. Pero darle clases a estudiantes, para mí eso fue siempre un tremendo desafío. Y cuando yo fui por primera vez a la universidad a dar clases, me entregaron un grupo de primer semestre. Fue debut y despedida. Di la primera clase y no quise nunca más volver. Pero la universidad me conoció en mi trabajo de emprendimiento y me llamaron para que fuera a trabajar en temas de evaluación de proyectos. Y yo dije, mire, la verdad es que a mí no me interesa ser profesor. Yo puedo ser investigador, puedo ser asesor, pero no puedo, no me gusta eso. Y me dijeron, aquí estamos hablando de estudiantes de octavo, noveno semestre y todo de ingeniería. Y dije, bueno, vamos a ensayar, de pronto ya ellos tengan algún interés realmente en aprender esto. Y recuerdo que cuando fui a la primera vez a clase le dije a los estudiantes, miren, si yo soy el profesor para ustedes, yo les ruego el favor de que traten de entusiasmarse con lo que estamos haciendo aquí y ven la importancia de esto, porque lo contrario yo voy a quedarme realmente mucho tiempo en clase. Y me preguntaron, ¿y a usted cómo le gustaría que fuéramos nosotros los estudiantes? Y les dije algo que nunca se me va a olvidar, nunca se va a olvidar a ellos porque lo recuerdan con mucha gracia por Facebook. Me gustaría que el día que yo llegue aquí a clase, los encuentre a ustedes aquí acampando, como cuando ustedes acampan toda una noche esperando que llegue su banda de rock a presentarse. ¿Qué debo yo hacer para eso? ¿Cómo puedo yo cautivarlo, cierto, con mis clases de proyectos? Rubén, me estaba acordando que hay una organización que se llama TED, T-E-D, que probablemente muchos de ustedes la conocen, sí, claro, que genera charlas, organiza charlas de gente muy experta, muy experta, varias veces al año en varios lugares del mundo, y que las graban y están disponibles gratis en internet. Lo que mucha gente no se acuerda es que TED nació como un lugar donde se hacían charlas de 18 minutos. Así es. Entonces venía el premio Nobel de Química a mostrar por qué le habían dado el premio Nobel de Química, y en 18 minutos lo explicaba, y lo lograban explicar. Así es. Yo también tenía un jefe al que no apreciaba mucho, pero que me enseñó un par de cosas muy importantes. Una me dijo, si en un noticiario se puede explicar la guerra mundial en 30 segundos, entonces tú puedes explicar cualquier cosa en 30 segundos. Así es, así es. Un poquito exagerado, pero... No, pero hay que hacerlo. Y la otra cosa que me explicó, que me enseñó, que nunca me voy a olvidar, estoy hablando de la época, ¿se acuerdan cuando se usaban transparencia? Sí, claro. Y un proyector de transparencia. Él me enseñó lo siguiente. El relator es responsable de ir antes del inicio de la presentación a ver si el proyector está funcionando o no. Así es. Y si la ampolleta no se quemó o no se quemó. Nadie más, eso es indelegable. Así es, cierto. Tradúzcanlo hoy día por Zoom. Ustedes son responsables, si van a hacer una presentación, de asegurarse que el Zoom esté arriba y funcione. Pero para redondear, simplemente quería decirles de que en esa experiencia duré 15 años en la universidad dando clases de evaluación de proyectos. La verdad es que se aprende mucho a través del trabajo con la gente. Gustavo fue el primero ahí en levantar la mano. Hay varios más acá, David, Sergio. Yo me imagino que uno de los temas difíciles es saber y evaluar las condiciones que tiene la audiencia para hacer tu relato. ¿Cómo y qué factores son realmente significativos? Bueno, cuando uno le toca hacer una presentación, cuando uno está trabajando en una empresa y le toca hacer una presentación, ese tema suele no ser problemático, porque uno conoce la empresa y conoce a las personas a las que les va a hablar. Y el problema aparece cuando el público es desconocido.
Y lo único que uno puede hacer en ese caso es investigar previamente todo lo que pueda, por distintos medios. Por ejemplo, hablando con gente que conozca, que a su vez sí conozca al público. Si ese público es de una organización, aprender sobre esa organización. ¿Qué le está pasando a esa organización? ¿Es exitosa? ¿No es exitosa? ¿Qué estilo, qué cultura tiene esa organización? ¿Es internacional? ¿No es internacional? Investigando todo lo que se pueda sobre esa gente y sobre el momento que están viviendo. ¿Quién más había levantado la mano? Sergio y alguien más. Hoy día se puede investigar por internet acerca de una organización. Bien, no hay más preguntas, parece. Yo hago una pregunta muy sencilla. Me da la impresión, Roberto, que pasamos una etapa en que las presentaciones eran, como mencionaste, súper dinámicas, con mucho movimiento. Tuvo de moda un tiempo esas presentaciones presi, ¿no? Que uno se mareaba. Pero hay una vuelta hoy día a una tendencia a que las presentaciones sean sencillas, así como las que tú presentaste ahora, ¿no? Sí, sí, sí. El PowerPoint, por ejemplo, o el Prezi también, tienen muchísimos recursos, por ejemplo, de animación. Yo puedo hacer que mi próxima lámina entre por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, rápido, lento, se disuelva. Puedo hacer que las letras roten en la pantalla y después se establece. Todo eso distrae. Todo eso lo único que hace es distraer. Cada vez que yo cambio de estilo dentro de una presentación, el público, aunque sea inconscientemente, se pregunta, bueno, este cambio de estilo, algo me estará tratando de decir el presentador. Entonces, en vez de concentrarse en lo que yo le quiero decir, se concentra en el cambio de estilo. O sea, todo eso está descorazonado, desaconsejado, lo más sencillo posible. Yo no sé si alguno de ustedes todavía trabaja en alguna empresa que haga consultoría o algo así, o trabajó. Yo trabajé muchos años en una empresa de consultoría y hubo una tendencia hacia los últimos 10 o 15 años de que en lugar de entregar un informe de consultoría, se hacía un PowerPoint y se entregaba al cliente el PowerPoint impreso. PowerPoint que muchas veces tenía 100 o 200 páginas. Wow. Y nunca voy a olvidar que una vez vino un colega de Estados Unidos a hablarnos de ese tema y nos dijo una frase que nunca se me va a olvidar, que era muerte por PowerPoint. Death by PowerPoint. O sea, igual como hablan de la muerte por chocolate, que una torta que es de chocolate con chocolate y más chocolate. La muerte por PowerPoint es cuando uno se confía tanto en esa tecnología que se olvida de todo lo demás y echa a perder toda la efectividad de su acción. Parece que Raimundo quería preguntar. Raimundo, sí, Raimundo. Sí, a ver, espérate. Está abierto, está abierto. ¿Está abierto ya? Sí. Dos cosas chicas. Tú dices el exceso de movimiento y todas esas cosas, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pasa una cosa, que muchas personas a la vez, tal como tú decías, entregaban hojas y hojas escritas por PowerPoint, que parece muy absurdo a mi gusto, pero está el otro extremo, que se entregan PowerPoint sin que la gente haya conocido de qué se habló el tema. Entonces, sucede que a mí muchas veces me llegan cosas que no las he visto y uno no entiende nada. Entonces, es muy importante dejar claro que el PowerPoint es un instrumento para una presentación y nada más. Efectivamente. Claro, lo que hacían los consultores era confundir el informe con el PowerPoint. Donde había que entregar un informe, entregaban un PowerPoint. Y en algún momento se supuso que eso era más trendy, más de moda, más moderno, pero iba contra los resultados. Como dices tú, Raimundo, después lo difícil era presentar todo eso, porque ya estaban atosigados con el informe de 100 páginas. Pati, después Germán Larraín.
Abre tu micrófono. Ahí sí. Ya, Roberto, sí, muy buena, me encantó tu presentación. Pero me quedé pensando en una cosa, que hay muchas variables que influyen, o sea, aparte de lo que tú explicaste, de cómo uno tiene que realmente en forma como objetiva preparar una presentación, hay variables que tienen que ver también con la personalidad. Y que claramente, que por mucho que tú prepares con una técnica, la personalidad es más fuerte, digamos. O sea, tú no me podís pedir a mí, por ejemplo, en una presentación que yo soy una persona mesurada, calmada, ¿te cachai? Hay otra. Entonces, claro, uno puede intentar hacer esta cosa en forma, la técnica, pero yo creo que la personalidad manda harto. Eso quería saber cómo influía o si se puede manejar. No, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Esta metodología es como un cimiento, pero sobre ese cimiento viene la personalidad y el estilo del relator, del presentador, la pasión, el entusiasmo, los énfasis, los silencios, la manera de hablar, la forma como plantea preguntas y cómo las responde. Todo eso no está prescrito en esta metodología porque no es posible prescribirlo, a mi juicio. Obviamente que, dada la misma producción, el mismo guión, dos presentadores con personalidades distintas, el resultado va a ser diferente. Germán. Obvio que sí. Germán, Sí. No, yo defendiendo un poco el hecho de entregar algo de información escrita, por experiencia, de repente son muchos datos y la gente pierde tiempo anotando, ¿ya? Ah, sí. Y creo que de repente es bueno entregar información, no después, sino que antes, porque las personas pueden incluso tomar nota de algunas cosas, pero no simplemente teniendo que interrumpir porque no entendieron o no anotaron bien la cifra o el valor. Sí, tienes razón, Germán. Cuando yo decía que los consultores tenían la mala costumbre de entregar el PowerPoint, me refería a otro contexto. Me refería a que cuando termina una consultoría o una etapa de una consultoría y hay que entregar el informe del resultado de la consultoría, en lugar de entregar el informe, entregaban el PowerPoint. A lo que tú señalas es otro dilema que hay que no tiene mucha solución, que es el siguiente. Si yo hago una presentación y no entrego ningún dato antes, logro la total atención de la audiencia. Pero si yo entrego información antes, es posible que la atención se divida entre el presentador y lo que entregué antes. Entonces ese es un dilema que es difícil de balancear, pero hay situaciones como las que tú dices que es muy necesario y muy importante entregar datos antes, porque si no, ¿cómo? O sea, si hay muchos números o no sé si yo voy a explicar un balance o los resultados económicos de una empresa. Obviamente que en algunas ocasiones es mejor entregar datos antes. Depende también del tipo de personas que sean. Si son personas que son capaces de analizar esos datos, sí. Pero si no los pueden analizar, no vale la pena. Entonces, es una decisión que hay que tomar en el diseño de la presentación. ¿Qué se va a entregar antes? Y es una pregunta que se puede ampliar a más cosas. ¿Qué va a ocurrir antes? ¿Cómo nos vamos a invitar? Claro. ¿Le vamos a mandar un mail? ¿Qué va a decir ese mail? Ese mail ya es parte de la presentación. Cierto. ¿Qué motivación le vamos a generar con ese mail? Es decir, ¿está invitado a una reunión en Zoom, este es el código y nada más? ¿O le vamos a decir, prepárese para el evento más grande de su vida, le cambiará la vida, no falte, porque aquí le vamos a explicar una manera distinta de preparar los huevos revueltos, como nunca se había imaginado? Es muy distinto, ¿no? Entonces, eso ya es parte de la presentación, del ambiente, del contexto. Perfecto. Una anécdota de la cuenta pública, ¿puedo decir algo? Por favor. Sí, una anécdota de la cuenta pública, a raíz de lo que están diciendo. Le acuerdo un documento a todos los asistentes con anticipación. Y el presidente, obviamente, usando un teleprompter,
leyó la propuesta, leyó la cuenta pública. Y al final de la presentación, entonces hubo una crítica por cosas que él no había leído, que decían en el documento, pero que él no leyó. Entonces es muy peligroso eso también de entregar una documentación anticipada si uno finalmente no va a decir lo que allí dice. Porque se puede generar un conflicto ahí con la audiencia. Eso. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que hay muchas, pero vamos a dejarla para la sesión 2. Ya nos contactaremos con Roberto para ver cómo negociamos esto. Y queremos darte las gracias. Yo creo que fue tremendamente provechoso para todos los que estamos en eso, y aquí hay varios en función de las mismas actividades que se están generando en la fundación. Por lo tanto, es de extrema utilidad lo que hemos conversado acá y lo que nos queda pendiente, ¿no? Cualquier persona de la fundación que requiera que le pueda ayudar en diseñar una presentación o algo así, siéntanse libres de comunicarse conmigo. Gracias. Muchas gracias. Súper, un millón de gracias. Estamos molestando todos. De a uno por día. Peligrosa ese hay que pedir hora, guardar la distancia social. Hacer algo. Hay que pedirle la presentación porque si no, capaz que no la dé. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Chao, chao. 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 Ahora para hoy, a las 6, que hay gente de vuelta.